Bien, empezamos esta porción de la Torá maravillosa que habla de muchísimas cosas. Por un lado encontramos muchísimas transgresiones que se encuentran, ¿cierto? Y la mayoría de las transgresiones que podemos ver son de carácter sexual. Y después de toda esta serie de transgresiones, de comportamientos que debemos tener nosotros, también nos habla de una serie de circunstancias en las cuales todas estas transgresiones o circunstancias tienen una consecuencia. Entre las tantas de estas dice allí el Eterno que Él ha dado una tierra santa, una tierra Kadosh, para que el pueblo que habite verdaderamente allí se conduzca por ese camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se conduce correctamente por dicho camino, la misma tierra los va a expulsar. Y podemos ver nosotros que en la parashá y en este tiempo nos habla de una palabra particular y es que dice el Eterno: sed santos porque yo soy santo, o sean kadosh o kadoshim porque yo soy kadosh. Y uno dice, bueno, ¿y qué es la santidad? Porque se habla de muchos conceptos de la santidad, pero ¿qué es la santidad? Entonces, uno enfrasca la santidad a veces en la religiosidad. Uno piensa a veces que la santidad es cuando yo soy más religioso en mi vida. No, yo soy santo porque no rompo una porcelana. Soy tan religioso que yo no hago nada incorrecto. Y uno siempre tiene que tener un balance. Y la Torah nos muestra ese balance. Nos muestra ese balance por medio del sacrificio o por medio de la entrega en el momento en que se tenía que hacer en los tiempos de Yom Kippur. Porque creemos a veces que solo la entrega era con respecto a los dos corderos, a los dos carneros, ¿sí? Pero no es así. Había alguien que tenía que tener también una santidad, es no solo física, sino espiritual, y estamos hablando del el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. De nada servía que fuesen a entregar unos corderos, ¿sí? Para presentarlos, si el que los iba a presentar en el momento en que entrara al lugar santísimo y derramara la sangre para la purificación del pueblo no estuviese limpio, nada pasaba. Había un problema. Podía todo el pueblo quedar excluido de ese momento. Entonces, es bueno que miremos una serie de preguntas allí un poquito corticas, y es: ¿qué significa la palabra santo o santidad? ¿Cierto? La palabra santo se define como perfecto y libre de toda culpa. También esa palabra santo es la persona que tiene una especial virtud o da un ejemplo. Y también habla que es especialmente dedicado o consagrado al Eterno. En algunos conceptos religiosos dice que lo que es venerable para el Rey Todopoderoso. En el contexto bíblico a veces dicen que santidad significa limpieza o pureza religiosa. También lo encontramos así. Pero según la Biblia y la perspectiva en los conceptos hebreos original, nos habla de algo que es Kodesh, que transmite la idea de algo de separación. Estás aparte, estás separado, eres exclusivo o estás santificado para un fin específico o estás apartado para un servicio a. Y es bueno que nosotros miremos verdaderamente qué tan separados, qué tan apartados o qué tan kodesh estamos nosotros para con el Creador. No podemos imaginarnos que somos apartados, que estamos separados solo para el Shabbat y los otros días hacemos un carnaval con nuestra vida. No es así. Estamos siendo religiosos. Eso es lo que muestra una religiosidad, una doble cara, doble moral en la vida. Y eso pasa en todos los ámbitos religiosos. En muchos ámbitos religiosos sucede eso. No crean que solo en el occidente y demás. Tristemente, aún también en Israel se ve esto. Ha sido tanta la asimilación que tristemente podemos ver algunos otros
tantos judíos que tienen doble vida, que muestran una vida religiosa, pero han tenido tanta carga de vida religiosa en su vida, que en algunos momentos o circunstancias y situaciones ya se ha visto y se ha comprobado que dentro de Jerusalén tienen como especie de guetos o lugares donde ellos van y desfiguran su vida y dan el placer o abren sus puertas a la carne. Esa es la verdad, o sea, tristemente es eso, pero es una realidad que está pasando. Ha entrado la asimilación a sus vidas también. Y en nosotros ni qué decir. En el mundo en el que vivimos, de verdad que Hashem nos ayude, porque no es fácil, ¿verdad? Y ahí es donde hay una pregunta: ¿cómo podrían los israelitas ser santos si eran imperfectos? ¿Y qué lecciones aprendemos de la invitación del Eterno a ser santos que son verdaderamente aplicables en nuestra actualidad? ¿Cómo se relaciona Israel con la fuente de la santidad? ¿Verdad? Todo lo relacionado con la adoración al Eterno habría de considerarse santo y tratarse como tal. Todo eso habría que considerarse santo, de alta estima, y tratarse como tal. Y a veces también hay que mirar que es desde el mismo origen, desde la fuente de lo profundo de la santidad. Y el relato de Moisés sobre la preparación del Mishkan y demás cosas y las vestiduras y la decoración concluyen diciendo: finalmente hicieron la lámina resplandeciente, la santa señal de dedicación de oro puro, e inscribieron sobre ella una inscripción con los grabados de un sello: la santidad pertenece al Eterno. Eso es lo que estaba en la tiara que tenía el sumo sacerdote, ¿cierto? La santidad está o pertenece al Eterno. Y esa tiara maravillosa y especial que hicieron en esos tiempos brillaba con la luz propia, porque mostraba verdaderamente de qué estaba hecho el sumo sacerdote. Y hay unos textos maravillosos que se ven en la Brihadashá y demás, y en estos dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Eso dice la palabra. Que quienes han recibido al Mesías en su corazón y son nuevas criaturas entrarán en un proceso de servicio en el Israel espiritual. Y si nosotros vamos caminando en eso y tenemos enfocada nuestra visión a eso, necesitamos empezar a transformarla desde este plano. No podemos esperar a querer llegar allá si no hay un trabajo, un esfuerzo, una entrega para con Él. Por eso, guarda tu santidad. Guarda tu santidad. Guarda tu forma de caminar. En esta parashá nos habla, nos dicen los textos que había dos sacrificios, ¿cierto? Y uno de ellos era para Azazel y el otro era ¿para quién? Para Hashem. Según el Talmud Tratado Yoma 62b, dice que estos dos cabritos debían ser idénticos en apariencia, altura y en valor, y debían comprarse juntos. Si nosotros vamos a comparar o hacer un símil con estos dos cabritos, con algo que conocemos en el pueblo como el Yetzer Hará, podemos ver en cada uno de nosotros que tenemos dos inclinaciones idénticas, iguales, y están en lo profundo de nuestro ser. Y son como esos dos cabritos. Por un lado, encontramos a uno que tiene que ser entregado a Hashem, no solo en cuerpo, sino en todo su ser. Y por otro lado, encontramos a uno que tiene que salir, botarse por un despeñadero y empieza a hacer su vida conforme a ¿qué? A lo que desea, anhela y quiere. ¿Cierto que sí? En toda la Torá solo está escrito 4 veces la palabra Azazel y es precisamente en esta parashá. No hay otra. Y según la gematría, estas 4 veces donde aparece Azazel es exactamente una frase particular que quiere decir Sair.
que traduce macho cabrío. Voy a ampliar esto un poquito. Los comentaristas indican que Seir alude también a Esab, que es quien, el gran acusador. Recordamos a Jacob, Esaú, su hermano, y decía su madre que tenía una guerra dentro de su vientre. Ya no soporto esto más. Nosotros tenemos guerra dentro de nosotros. Y es esa parte, esa inclinación que está allí. Pero también hablan que este gran acusador es el mal decreto que hay que anular en Yom Kippur. Nosotros creemos o pensamos que necesitamos llegar a Yom Kippur para abolir o cambiar esos decretos y no debería ser así. Deberíamos empezar a trabajar apenas salgamos de un Yom Kippur y esperar que en el próximo seamos totalmente diferentes. A veces nosotros nos descarriamos como el cabrito que llevaron y botaron por el despeñadero. Ya se hizo la labor, entonces salimos corriendo. Nos olvidamos de todo eso. Ya pasamos la santa convocación, entonces ya estamos tranquilos. Ya Hashem nos limpió, no tenemos más que hacer. Listo, ¿cierto? Por eso está aquí esta explicación que Azazel, si miramos los contextos de las frases de Azazel y sus letras, encontramos que Azazel también nos habla de cabra y nos habla también de desaparece. Y Esab o Esaú ha desaparecido, aparentemente. Y dicen los tiempos, de acuerdo a la tradición y de lo que encontramos en la palabra, que ese nuevo encuentro entre Jacob y Esaú o Esab está pendiente. Y en los tiempos posteriores tiene que volver a aparecer. Pero si lo miramos desde lo profundo de nuestro ser, eso que no está tan correcto con lo que tú buscas caminar en correcto, va a tener que volverse a ver cara a cara. Así que, hermano, enfrenta tus miedos. Enfrenta tus miedos. Ponte cara a cara. Porque a veces nosotros trasdibujamos o corremos por algunas cosas, le hacemos el quite a las cosas para no enfrentarlas. Nos escabullimos, somos expertos en escabullirnos y disfrazamos nuestra religiosidad. Creemos que somos extremadamente religiosos, mentirosos. Dijo el Mesías Yeshua a los fariseos y los saduceos, hombres muy letrados, hipócritas, sepulcros blanqueados, tienen tanto aquí y tanto aquí, pero no muestran eso. Hoy en día hay muchos que no muestran espiritualidad cero. ¿Saben mucho? Sí. ¿Lo ponen en práctica y lo muestran a aquellos quienes los rodean? No. Se ven y se notan tan arrogantes y tan despectivos que verdaderamente lo que muestran es que un Dios extremadamente lejano. Muchos dicen, no, yo no quiero eso. Si ellos que siguen eso y dicen que es todo eso, son así, yo prefiero quedarme acá de este lado. Esa es la verdad. Según los sabios, en el tratado del Talmud Yoma, Azazel alude a Maaseh Usa Baasael. Y esto es la acción de Usa y Besael. Según indican, ellos son dos ángeles que cayeron del cielo. Eso dice este tratado. Y vieron a las hijas del hombre que eran hermosas a la vista, eran buenas y se allegaron a las jóvenes. Y estos son en esencia las clipá, ¿cierto? O las coberturas o las capas, anihuf, que traducen la cáscara impura, inmunda. Es lo que traduce esto. Y ellos miran este texto, este concepto, y lo muestran desde un concepto muy espiritual, que hace alusión a ¿qué? Al pecado del amancillar el pacto. Y si vemos nosotros esta porción de la Torá, toda esta nos habla de transgresiones sexuales, pero que tienen una consecuencia después de en todas las áreas de la vida de las personas. Entonces aquí es donde ellos dicen todos los pecados
verdaderamente derivan ¿de qué? De la mancilla del pacto, de la transgresión sexual prohibida. Por esta razón es que en Yom Kippur se lee la porción de Arayot, en donde se habla al respecto de esto. Entonces, quiere decir que Yom Kippur está empezando a hacer un corte entre un plano físico y elevándolo a un plano espiritual. Y ese texto que se lee en Yom Kippur hace alusión a los Nefilín. Algunos textos dicen que son los ángeles caídos. Y lo más particular es que ese texto en el hebreo de los Nefilín, ¿cierto? Sus letras finales forman la palabra tesom, que traduce a ayuno, aludiendo al ayuno ¿de qué? De Yom Kippur. Y aquí quiero que miremos un texto. Los invito a que busquen ustedes, por favor, hermanos. Yo lo voy a leer, pero búsquenlo conmigo. Levítico o Vayikra, capítulo 18, verso 28 al 29. Levítico o Vayikra, capítulo 18, versículo 28 al 29. Dice así. Dice lo siguiente. Dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Recordemos que cuando el texto nos habla de abominaciones, nos habla de conceptos carnales. Este es el texto que sigue después de todas esas transgresiones sexuales en donde decía el Eterno, no descubras la desnudez de tu madre, no descubras la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu hermana, la desnudez de tu tía y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso va a tener una consecuencia. ¿Cuál es? Porque la tierra os vomitará por haberla ¿qué? Contaminado, por haberla amancillado, ¿cierto? Esa tierra que votó a aquellos antes que estuvieron allí. Esos serán cortados de entre el pueblo. Según el comentario de Meab Loetz, esto es unos textos que están en todas las sinagogas y tienen grandes riquezas. Según los comentarios de Meab Loetz, el Eterno prometió dar una tierra pura, en donde en esta no hay mancilla inmunda, y por esta razón quienes se empecinen en realizar dichos actos serán ¿qué? Vomitados. Y esto me trajo a enlazarlo con un texto que el Mesías habla. Todos sabemos lo que corresponde el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, ¿cierto? Y eso nos habla de la profecía del Mesías, las cosas proféticas que se han de ver en el Mesías. Y él habla precisamente de eso. Miren, vayan conmigo a Revelaciones o Apocalipsis 3, verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la característica que tenían estos hombres en esta tierra. La tibieza. La doble cara en sus vidas. Mostraban una cara religiosa y por el otro lado sus actos eran llenos de abominación, de perversidad. Y eso es algo que tenemos que cuidarnos nosotros. Hay en muchos sitios que las personas tienen doble vida. Aparentan una y viven verdaderamente otra. Sonríe el esposo para con la esposa. Le sonríe en la comunidad, en la reunión de los hermanos. Sonríe, la abraza. Ay, mi amor, yo te amo tanto. Y cuando llega a su casa es mentiroso, es falso, es hipócrita. Muchos hermanos se venden religiosamente, santos, saben tanto
que al final no saben a nada, porque no tienen sazón. Todo sacrificio tenía algo en particular y especial, era sazonado con sal. No hay ni un solo sacrificio que no tenga sal. Si tú te diste en sacrificio, tienes que ser sazonado con sal. Si no te diste con buen sazón, falso, mentiroso, hipócrita. De eso es lo que vamos a ver en estos tiempos. La hipocresía, la religiosidad. Personalmente, me parece muy triste cuando se ven esas personas que son extremadamente religiosas, que quieren vender una serie de cosas o quieren vender una imagen, pero en el momento en que Hashem lo permite y empiezas tú a ver su entorno, su vida, realmente ves en ellas que es falsedad, que tienen tantas decadencias, tienen tantos problemas en su vida, tienen tantas falencias que necesitan disfrazarlo de religiosidad, porque no tienen la capacidad de enfrentar sus miedos. Eso es como la persona que quiere mostrarse tan feliz, sonríe, ahora eres feliz, ay sí, yo soy feliz, soy súper feliz. Y llega a su casa y está llena de amargura, de tristeza. Y eso lo podemos ver en todos esos famosos, en todos esos famosos, en todos esos cantantes que salen, youtubers, TikTok y todas esas cosas, que salen en los últimos autos, salen en los restaurantes más lujosos, ¿cierto? Salen poniéndose la ropa más estruendosa y todo lo demás, pero cuando tú vas a mirar en lo profundo de su vida, tienen una vida vacía, deprimidos, ¿cierto? Llenos de ansiedad, llenos de tristeza, llenos de soledad y muchas otras cosas más. Y uno dice, eso pasa en el ámbito secular, pero no. También tristemente se ve en el concepto o en el ambiente, digámoslo así entre comillas, religioso. Y es bueno que nosotros analicemos eso en nuestra vida. ¿Qué hemos sacrificado verdaderamente nosotros delante de Hashem? Gálatas 5, verso 1. Vamos a mirar ese texto. Gálatas 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no seas tibio, hermano. No seas tibio. Si tú decidiste caminar para con el Eterno, si aceptaste al Mesías Yeshua en tu corazón, como dice la palabra, y eres nueva criatura, no vayas en pos de la esclavitud. No te pongas otra vez el yugo de la esclavitud. No te pongas eso. Entonces es bueno que nosotros miremos a ese macho cabrío que fue entregado al Eterno para ser desmembrado y traspasado para expiación a los ojos de nuestra vida o la humanidad. Eso puede ser catalogado como tu Yetzer Hará. Nosotros tenemos el Yetzer Hará, que es la inclinación al mal, pero también tenemos el Yetzer bueno, Tov. Entonces tienes esas dos partes, ese balance está en ti. Y es bueno que mires qué quieres sacrificar delante del Todopoderoso. Entrega tu vida carnal. Porque es que si quieres verdaderamente elevarte en el espíritu, para que antes que el animal subiese como olor fragante delante del Eterno, necesitaba ser desmembrado, necesitaba ser arrancado, necesitaba ser partido, necesitaba ser quitada toda su piel. Todos sus órganos tenían que estar puestos ahí, ¿cierto? Su sangre era entregada en el lugar santísimo, regado por el sumo sacerdote, y todo eso subía como ¿qué? Como olor fragante delante de él. Tú estás dispuesto a morir. Algo muy parecido es lo que tenía que hacer Abraham con Isaac. Él iba a hacer el sacrificio.
El Mesías sacrificó una parte, pero tú tienes que sacrificar la otra. Y es importante en particular ver que el Yetzer Hará aparentemente está perdido. ¿Sabes en dónde está el Yetzer Hará? En ti mismo, en lo profundo de tu corazón. No te engañes, creyendo que eres perfecto, que no rompes un pocillo. Los papás a veces se engañan con sus hijos, creyendo que sus hijos son perfectos. Hay muchos hijos, queridos hermanos. Yo les digo a ustedes esto con mucho amor. Hay muchos hijos que no han nacido de nuevo y están vendiendo esto que está acá. Hay muchos padres que no han nacido de nuevo. Hay muchos esposos o esposas que no han nacido de nuevo y están acá. Muestran una fachada, pero por detrás tienen otra. Están aquí. Por eso a veces dicen, pero ¿por qué yo siento el impulso a la maldad? Porque tal vez no has sacrificado todo en tu vida. Y tú eres de los que tiene a veces la mentalidad tan corta que piensas que tienes que esperar hasta un nuevo Yom Kippur para sacrificar eso. Y no has caído en razón y no has entendido que dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, al Mesías Yeshua, el sumo sacerdote celestial que está allá delante del Padre ofreciendo sacrificios por ti y por mí. Así que si nosotros nos entregamos físicamente y espiritualmente, estos actos, pensamientos o condiciones que nos inclinan a tener impulsos de maldad, a la vez van a ser destruidos en el ámbito espiritual. Es decir, que no solo hay una desintegración exterior, sino a la vez una desintegración ¿qué? Interior, en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando tú te entregas en sacrificio verdadero, en ti hay una destrucción a ese pecado. Mírate y lo verás. Mírate y lo verás. Yo por mucho tiempo le he venido pidiendo al Eterno que transforme que me transformara mi genio, mi ira, mi rabia. Y en este tiempo me di cuenta que Hashem sí lo ha hecho conmigo. Y aunque me falta, he podido comprender que sí ha habido un cambio en mi vida. ¿Saben cuándo pude entenderlo y pude comprenderlo? Cuando tristemente tuve que escuchar por segunda vez una noticia de la violación de una joven. Y eso hizo dentro de mí que me diera ira, rabia, enojo. Y le dije a mi esposa, oye, yo hace mucho tiempo no había sentido esto. Verdaderamente Hashem sí me había cambiado un poco eso. Me dio impotencia, dolor. Y aunque sé que todas esas cosas tienen que pasar y muchas otras cosas más peores tendremos que ver, pude ver para conmigo mismo que él sí me había cambiado un poco en algo y que lo había alejado y lo había arrancado de mi corazón. Y el Yetzer Hará es importante verlo, que lo tenemos desde nuestra niñez. Dice el rey David por ahí en los Salmos, dice el rey David por ahí en los Salmos, porque en iniquidad o en maldad me engendraron. Mi madre me dio a luz. No pienses que eres santurrón, porque sabes mucho. No seas falso. Ni crees que todos tus estudios te están guardando de lo que Hashem está viendo en la profundidad de tu corazón. Tú necesitas enfrentarte a tus miedos de verdad, arrancarlos de tu vida y superar esas cosas. Hay personas que tienen miedo a la muerte. Hay personas que tienen miedo a la muerte y llegan al Eterno y a sus caminos. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo, porque no saben para dónde se van.
pero no llegan porque verdaderamente quieren atar las cosas a su vida y transformar su vida, sino porque simplemente tienen miedo. Pero como ahí sí aplicamos la palabra, ¿cierto? Y dice que quien se da al Mesías tiene vida eterna, ¿verdad? Ahí queremos ajustarlo a nosotros. Tengo miedo de morir a esta carne. Necesito un salvavidas. Entonces necesito adecuar eso que está aquí. Y eso es el instinto al mal. Y desde nuestra niñez está. El primer instinto al mal, hay 7, pero el primer instinto al mal, y no vamos a hablar de todos hoy, pero el primer instinto al mal que hay en el hombre, o ese primer instinto Yetzer Hará que hay en el hombre, es el Ra, el de la maldad. El de la maldad. No creas que los bebés todos son santicos. No. Mira las características de un bebé. A veces los bebés también son celosos y no tienen sino semanas o meses. Posesivos. Se dan cuenta que perdieron el centro de atención y ¿qué es lo primero que hace un bebé? ¿Cierto? Llora. Y tú vas y lo mira la mamá, el papá lo mira. ¿Será que toca cambiarle el pañal? Muestre. Ay, no, ¿será que es que tiene hambre? No, no tiene nada. Quiere tenerte ahí. Quiere ser el centro de atención. Y eso es lo primero que entra. Y lo último que entra en concepto del Yetzer Hará y una de sus ramificaciones es algo que se llama tesfoní. Y eso hace alusión a lo secreto. Hay un Yetzer Hará que está en el secreto en cada uno de nosotros. A veces nosotros creemos que lo hemos vencido. La palabra dice que Hasatán está como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es el Yetzer Hará que está dentro de ti. Un león rugiente que está buscando la oportunidad de tu resbalón. ¿Para qué? Comerte. Así es. Y si tú le das cabida en tu vida a esas cosas, él te va a devorar. Cuando tú voltees a mirar y quieras cambiar, no sé si sea demasiado tarde o no. No sé cuántos hayan tenido un encuentro con un león para ver cuánto tiempo puedes alcanzar tú a reaccionar y a sobrevivir. Pero si miramos en la vida salvaje, muy pocos animales tienen el tiempo de la reacción. Más bien, son el gran porcentaje los que caen en las garras de un león. Y eso puede ser tú. No le abras campo a las inclinaciones de tu vida, a eso que tú ya sabes que a veces te hace resbalar y caer. No le des ni la más mínima oportunidad, porque eso te puede llevar a la muerte absoluta. Quiero contarles algo personalmente, mío. Esto es algo que le prometí al Eterno hace muchos años. Después de muchas circunstancias y situaciones de mi vida, llegué una vez, estaba al rincón, así como acá, al rincón de una comunidad y yo levanté las manos hablando con mi Señor solo, en mi intimidad, aunque había mucha gente, al lado mío no había nadie, fantástico, no había nadie. Y yo levanté mis manos y yo le dije, Padre, dame las fuerzas para yo poder continuar en tus caminos, Señor Todopoderoso. Yo no me quiero apartar nunca de ti. Perdóname porque en algún momento en mi vida fue más mi dolor de corazón que hizo que me apartara de ti que verdaderamente el amor que yo tengo por ti. Tú sabes que yo te amo y yo he visto tu amor para conmigo. Yo he abierto mis labios y tú has escuchado mis oraciones. Yo te he pedido, Padre, ayúdame con esto. Y más me he demorado en sentirlo en mi mente, bajarlo en mi corazón y expresarlo. Y tu respuesta ha caído como una lanza poderosa.
Así que yo quiero prometerte algo. Primero quiero que me perdones. Perdóname por esto. Perdóname, soberano del universo. Y lo segundo que yo quiero hacer, Padre, es prometerte algo. Nunca más me voy a volver a alejar de tus caminos, porque ya entendí que el día que yo me aleje de tus caminos voy a morir. Lo entendí. Perdón por eso. Y después de ahí dije, no voy a volver a alejarme de él, porque ya sé que es muerte. A veces creo que cada uno de nosotros tiene que experimentar muchas cosas en su vida para poder tomar la determinación verdadera de lo profundo de su corazón de querer caminar con él. No con esto quiero decir que somos santos, no. Vamos a tener circunstancias donde vamos a flaquear, donde vamos a resbalar, pero vamos a tener en la conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mente, que no podemos retroceder atrás, que no podemos devolvernos. Hebreos 10, verso 18. Porque donde hay perdón de pecados ya no es requerido más sacrificios por los pecados. Vamos a mirar este texto. Pues donde hay remisión de estos, dice esta versión, no hay más ofrenda por el pecado. Yeshua realizó la remisión por los pecados, no solo los ocultos, sino los que estaban en público. Y cada uno de nosotros necesita un esfuerzo para no retroceder y volver a caer en estos. Y aquí es donde está la pregunta. ¿Saben por qué nos vestimos de blanco? En Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote iba a entrar en los tiempos de Yom Kippur, era la única vez en el año que se presentaba sin el Urín y el Tumín, el pectoral, ¿cierto? Sin su diadema de oro, ¿cierto? Que decía ¿qué? Consagrado para el todo poder eterno o santidad de santidad para el eterno. En ese momento era quitado él. ¿Y saben cómo entraba? Con 4 túnicas blancas. Los vestidos del sumo sacerdote tienen 8, 4 en oro y 4 blancas. Y en esta ocasión él entraba con 4 blancas. La única vez en el año donde él se presentaba así. La única vez. Y cada vestidura del sumo sacerdote representa algo. Cada vestidura del sumo sacerdote genera una rectificación en la vida del hombre. Cuando tú te presentas delante de Hashem en Yom Kippur en blanco, reflexiona esto muy bien, porque tú estás entregando muchas cosas. El oro nos habla de la rigidez, de la fuerza, del juicio, del din, juicio. Pero el blanco nos habla del resplandor, nos habla de la santidad, de la transparencia, de la bondad. En ese momento Hashem está siendo bondadoso con todos, porque en muchos momentos de nuestra vida diaria, antes de llegar a un Yom Kippur, tú hubieses podido ser cortado, como dice la palabra. Pero fue tan grande el amor del Eterno que por medio del Mesías que está delante de él, que tú no has sido cortado. Entonces, por eso, los pantalones salvan al hombre de un destierro de muerte por las relaciones sexuales prohibidas. ¿Realizando qué? La capará o la cobertura. Y esto es quien salva el sufrimiento del hombre físicamente. Es decir, que también hay un ¿qué? Un macho cabrío arrojado a Azazel.
Y aquí es donde vemos dos sacrificios. Vemos uno que fue entregado a Azazel, pero vemos un sumo sacerdote entregado y dispuesto también a morir inclusive por ti y por todas tus transgresiones. Un cordero. Aquí vemos dos cosas. El macho cabrío es el que espía los pecados que todo el mundo ve. Pero el sumo sacerdote es el que espía los pecados que todo el mundo no ve. Los que están, ¿qué? Ocultos dentro de ti. Cuando tú te presentas delante de Hashem en Yom Kippur con vestiduras blancas, te estás presentando delante del Eterno por esas cosas que están, ¿qué? Ocultas dentro de ti. Pero hay uno que se sacrificó para limpiarte por esas cosas que todo el mundo ve. Por eso el cambio, por eso la renovación, por eso la transformación en el Mesías que está en ti tiene que, ¿qué? Verse. Si tú no estás mostrando eso, no estás haciendo nada. Estás siendo falso. Estás siendo hipócrita. Estás mostrando falsedad. Estás mostrando lo oculto. Cada prenda blanca produce expiación para las arayot. Esto traduce a las relaciones sexuales prohibidas. Y el libro de los Proverbios nos habla bien de esto. Proverbios 2, verso 16 al 19. Dice así. Miren lo que dice este texto. Proverbios 2, verso 16 al 19. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Eloa, por lo cual su casa está inclinada ¿a qué? A la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de ¿qué? De la vida. A veces nosotros nos equivocamos con esto. Aquí nos habla también de la idolatría. Eso es lo que espiaba las prendas del sumo sacerdote. Las relaciones sexuales prohibidas. Esta semana escuché un comentario que me dejó pensando mucho. No estoy diciendo que sea verdad, pero me puso a pensar muchísimo con respecto a las transgresiones sexuales prohibidas. Y el texto nos dice eso. Aquel que se introduce dentro de estas circunstancias de las transgresiones y va en pos de aquellas cosas que son ¿qué? Inmorales, incorrectas, indeseadas delante del Eterno, ¿qué es lo primero que sucede en él? Es expulsado de la tierra. La misma tierra lo expulsa. La misma tierra lo echa. Y me ponía a pensar porque los tiempos de Noah tienen que volver. Y en los tiempos de Noah hablan que había mucha ¿qué? Transgresión, inclinaciones sexuales, destrucciones. Las vestimentas de oro hacían expiación por la idolatría. Las vestimentas de oro del sumo sacerdote hacían expiación por la idolatría. Levítico Vallecra 17, verso 7. Dice el texto en hebreo, Velo yisbehu od et sidgee la seirim Hashem ge sonin ahareet.
Levítico 17:7. Cuando miramos este texto en hebreo, acá salta algo muy particular y especial a mirar. ¿Quiénes eran los Seirim? Aquí hablan los textos en hebreo que era Azazel o los demonios o los cultos a los dioses. Salmo 81, verso 9. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. O sea que a veces en tu corazón pueden haber muchos dioses ajenos. Y el Eterno es Dios celoso. Él no da su lugar a nadie. Por eso la concepción de creer que el Mesías, Yeshua, es Dios está mal. Él no cede su lugar. El Mesías siempre se dirigió hacia él como Padre. Tú siempre me has escuchado, Padre. Él no da su lugar. Juan 4, 1 al 26. Texto. En el verso 5 encontramos una ciudad llamada Sicar, que viene de la antigua Siquem, que a su vez viene de la antigua Canaán. Y de allí vienen los pueblos cananeos descendientes de ¿quién? Can, que era nieto de ¿quién? De Noah, ¿cierto? Y donde su padre, es decir, el padre de Can, recibe una maldición. ¿Por qué? Hijo de Noah, recibe una maldición. ¿Por qué? Por descubrir la desnudez de su padre. ¿Ven lo triste y doloroso que puede ser esto? Papás, hermanos que son papás, no hagan esto con sus hijos. No le hagan esto a sus hijos. Los hijos deben tener una edad específica hasta donde ustedes puedan descubrir su desnudez. Y lo mismo los hijos para con ustedes. Lo digo porque tristemente a veces pasa. Se baña la mamá con los niños, ¿cierto? O con las niñas, o el papá con los niños, etcétera, ¿cierto? A veces se ve eso. No, bañémonos nosotros aquí rápido para que nos rinda, ¿verdad? Hay un momento y hay un tiempo específico, ¿cierto? Pero no hagas esto constantemente. Esto no está bien. Porque empiezas a abrir y a hacer descubrir a los ojos de tus hijos otras cosas que no están correctas. Eso no está bien. Los papás que le gustan sentar a las hijas en las piernas, o las mamás, los tíos, hermanos, todas esas cosas. No, eso no es correcto. Ya un chico o una chica que hace su bar mitzvah o su bat mitzvah, no está bien que tenga esta postura. Ya ni siquiera su papá debe estar ahí con tanta cogedera, meloseadera, no. Y uno dice, ¿pero por qué? Si son mis hijos, mire, Hashem es sabio. No te la des de más sabio tú. No despertemos lo que no es necesario en ellos. Vemos chicos que tristemente ya tienen despierto su ojo, su inclinación al mal. Y el primer mal que empieza a verse es ¿qué? La maldad. Y el segundo ¿qué es? Lo oculto. Entonces empiezan a ver a las niñas ya no como niñas. ¿Por qué? Porque tristemente empezaron a descubrir en sus casas otras cosas. Una condición en su madre, y aunque no vean a su madre con ese ojo como mujer, a las otras personas sí. ¿Por qué? Porque ya vieron a su mamá que tenía senos, porque vieron que su mamá tiene una contextura de cuerpo diferente, de mujer. O pasa a la inversa. Imagínense cuando una niña ve la contextura de su padre. Y son cosas que quedan en el subconsciente de la persona. Eso no cambia, eso no sale. Eso no es tan fácil.
sacarlo de allí. Y el nieto de Noah, lo vivió. El hijo lo vivió. ¿Qué vio? La Torá no nos dice. ¿Qué vio exactamente para poder tener esa conducta? Algunos sabios dicen que como estaba tan corrompida la tierra, llena de todas estas circunstancias y situaciones, homosexualismo, lesbianismo, pederastas, todas esas cosas que Hashem nos habla en la Torá, no mezcles la semilla. Mira, le dice el Eterno a los hombres en esta porción, tú no mezcles la semilla con los animales. Los animales no tienen lo que nosotros tenemos. Ellos tienen alma animal y nosotros tenemos un espíritu más elevado. No mezcles eso. No hagas mistura. Yo soy Hashem. No hagas mistura. No mezcles esas cosas. Porque son ¿qué? Abominación delante de mí. Así que tú no hagas esto. No permitas, no abras esta puerta para con tus hijos, tus nietos, todo lo demás. Empieza a guardar distancia. No despiertes los instintos en los otros que están allí. Guarda el espacio. Ya cuando la chica, el chico estén un poco más grandes, dales tú la privacidad a ellos. Que ellos sean quienes entren y se bañen, que ellos sean quienes entren y se cambien. Antes sé sabio, hijo, si es un hombre, hijo, usted amarra la toalla aquí o se pone su ropa interior en el baño y sale. No tienes por qué estar saliendo así por la casa, así seamos tu familia, no. O hija, no hagas eso. Sé recatada. Porque estamos aquí con tu papá, ¿no? Tú no tienes que ir a desfilarle a tu papá los cucos y los brasieres, no. Sé recatada, vístete correctamente. Es la verdad. Si Hashem ha mostrado y dice acá una serie de transgresiones, padres con hijos, hijos con padres y todo lo demás, no es porque él se lo quiso inventar un día. Es porque a través de la historia esto se ha visto. Y no seamos ajenos, en nuestro tiempo lo estamos viendo. Vemos tristemente cómo padres violan a sus propias hijas o cómo madres violan a sus hijos, tíos, tías, los padrastros o las madrastras, los abuelos, las abuelas. Y quieren que les dé un dato. Si miramos aquí en la Torá, aquí no nos habla de los abuelos ni las abuelas. Pero la halajá y el pueblo judío dijo, necesitamos hacer un cerco en esto. Y ellos dicen que de acuerdo a la halajá, no es bien visto ni correcto que un nieto o una nieta tengan relaciones sexuales entre sí. Y de todo eso tenemos que cuidarnos nosotros. Primos y todas esas cosas. No des lugar a eso. No dejes a tus hijos o a tus hijas por ahí solas con los muchachos. Empiezan a jugar a los besos robados. Empiezan a despertar instintos que no están bien. El niño a cogerle la pierna a la niña o la mano. No hagas eso porque haces entrar la abominación en tu casa. Fuego de Moloch. En esta parashá se habla de una serie de dioses ajenos y entre esos es Moloch. Y Moloch era un dios al cual se le sacrificaban los primogénitos. Eran pasados por fuegos. Algunos dicen que eran lanzados a esa estatua metálica y eran quemados. Otros comentaristas dicen que los hacían caminar a los niños por el fuego hasta que muriesen. Y daban el primogénito, ¿por qué? Porque quieren transfigurar la misma imagen del Eterno. Todo primogénito que abra matriz será para mí. Y eso es lo que se quiere ver. No hagas eso. No permitas que entre la destrucción a tu casa, porque aún la misma tierra los va a escupir, los va a vomitar. Y de ahí se levantará la transgresión. ¿Por qué hay tanta maldad?
en este tiempo? Porque nosotros hemos abierto las puertas a la mistura, a mezclar las cosas santas con las que no son santas. Cuando tú, hermano, o tú, querida hermana, joven, te juntas con un chico o con una chica que no tiene principios en la Torá y crees que es más grande el amor para transformar y cambiar la vida de esa persona, tú misma te estás engañando. Tú misma te estás engañando. Y las consecuencias las puedes ver después. No, con esto no quiero decir que el Eterno no haya transformado el corazón de hombres o de mujeres después de esto y caminen en la palabra del Eterno, no. Pasa, pero el gran porcentaje es todo lo contrario, porque ellos no se han convertido a ti, tú te convertiste a ellos, porque tú eres el que sabe qué está bien y qué no. Bien, según Ramban, este gran comentarista de la Torá, dice que toda la Torá es una reparación de la idolatría, la anulación y la negación de la misma. Por esta razón es que vemos que el Cohen Hagadol una vez al año entraba con todas las prendas blancas, teniendo una conexión entre lo terrenal, o sea, la idolatría y la sexualidad, y lo celestial, que es que el tikkun o la rectificación con el Eterno. En ese lugar más santo, en el servicio externo de Yom Kippur, en ese lugar maravilloso, el sumo sacerdote se quitaba el pectoral para evitar un juicio. Porque el pectoral, como el urín y el tumín, eran usados para dictaminar juicios sobre los hombres. ¿Recuerdan cuando se presentaban delante del Cohen Hagadol? Aquellos, y él tomaba el urín y el tumín y empezaba a moverlos allí, y Hashem les mostraba al sumo sacerdote, y él era el que podía leer o entender. Cuentan los sabios que cuando él tomaba el urín y el tumín y lo empezaba a mover para poder consultarle algo al Creador, al Eterno, empezaban a las piedras a deslumbrar las letras. Y él, como sumo sacerdote que caminaba delante de Hashem con santidad, tenía que discernir lo que el mensaje que el Eterno tenía para con él y el poder dar el juicio correcto, exacto. Por eso en ese momento él no entraba con esto, porque si no iba a levantar un juicio contra el pueblo. Y esto iba a poder llevar al pueblo ¿a qué? A destrucción. Así que podemos nosotros mirar que nuestro instinto terrenal o carnal podemos verlo tipificado en el carnero enviado al desierto. A veces nosotros enviamos muchas cosas de nuestra vida al desierto. Pero les digo algo. A través de la historia, dicen los sabios, que ellos amarraban al carnero una cinta roja para saber cuál era cuál. Y el de la cinta roja era el de Azazel. Y iban a una montaña, al desierto, un hombre, sacerdote o levita, iba al desierto, lo botaba por un despeñadero para que muriese o se quedara en el desierto. Y dicen muchos que en muchísimas ocasiones que era para Azazel, volvía al pueblo. Y cuando volvía al pueblo, tenían que en lo posible esperar a que la cinta roja se volviera blanca. Pero en muchas ocasiones no se desteñía. Y ellos entendían que el sacrificio o la entrega que se había dado en ese momento no había sido 100% agradable delante de Hashem. Ahora miremoslo en nuestra vida. Tú a veces tienes circunstancias y situaciones que no están correctas delante del Eterno.
y tú huyes, como el carnero de Azazel. Vas y lo botas al desierto por el despeñadero y piensas que no va a volver a ti. Pero haz de cuenta que eso es como un boomerang. Tú tienes aquí un boomerang y lo botas, ¿cierto? Y dicen, me deshice de él. Y en un momento determinado, ese boomerang, ¿qué hace? Vuelve a ti, pero vuelve con una característica diferente. ¿Sabes qué hace? Con más fuerza y te golpea más duro. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tú no has sacrificado todo verdaderamente delante del Eterno. No has dado el carnero completamente delante de Hashem. Solo has sacrificado la cabeza, tus pensamientos. O solo has sacrificado las patas delanteras, lo que haces con tus manos. O tal vez solo has sacrificado las piernas traseras, los pasos que te dirigen. Y muchas otras cosas más. Miremos Mateo 8, verso 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Yeshua les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. He aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Verso 2 y Lucas 8, verso 27. Y cuando Lucas, él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Verso 27. al desembarcar Yeshua, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en casa, sino en los sepulcros. ¿Saben cómo es la santidad en nuestras casas y en nuestra familia? A veces es como los ojos de los apóstoles. Espero que hayan entendido el texto y no lo hayan leído solo por leer. Mateo nos habla de 2 endemoniados. Esta es una misma escena. Marcos y Lucas nos hablan de ¿cuántos? De 1. ¿Saben qué quiere decir esto? Que si nosotros nos quedamos solo con nuestra óptica, tal vez a veces no vamos a ver lo que correctamente tenemos que ver. Por eso, el pecado, la transgresión en la familia, en el entorno familiar y todo eso es tan sutil porque la perspectiva de cada individuo a veces lo hace ver no toda la escena completa. Y nosotros necesitamos que Hashem nos abra los ojos del Espíritu para poder ver toda la escena completa. Y para que Él nos abra los ojos del Espíritu y veamos toda la escena completa, necesitamos sacrificar el carnero terrenal y poder entregar todo al sumo sacerdote para que Él espíe todo lo que está oculto en nosotros. Así que no sé qué tengas tú en tu vida, tú lo sabes y el Eterno lo sabe. Pero creo que es tiempo de que podamos soltar esas cosas. Tal vez el avance de la familia no se ha dado posiblemente porque hemos entrado en tibieza. Y esa tibieza
ha cobrado la factura. Este mundo fue entregado al príncipe de las tinieblas. Eso lo dice Mateo 4, 8 al 10. Por eso hay tanta guerra. Y nosotros necesitamos ser kedoshim, consagrados, santos para el eterno. Y aunque en medio de ese camino podemos resbalar, no te detengas. Sé constante. Las grandes cosas se construyen en pequeños pasos. No corras, porque a veces creemos que corriendo llegamos primero. A veces somos como la tortuga y otros como la liebre. La liebre que sale corriendo en esa carrera y piensa que va a llegar de primera si ve la meta tan cerca y dice, alcanzo a descansar y a dormir un poco, porque la tortuga está un poco atrás. Y no nos damos cuenta que la tortuga nunca ha dejado de parar, ha sido constante en medio de sus pasos no tan rápidos. Y al final la tortuga llegó a la meta, ¿cierto? Y el que creía que iba a llegar de primeras no llegó. ¿Saben qué es esto? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Nunca pienses que vas más adelantado que todos los demás. No pienses como la liebre, que crees que vas muy adelantado. Sabes tanto y has visto tanto que vas allá. No, sé humilde. Piensa mejor como la tortuga. Sé constante, paso a paso, detallista, analíticamente. Mira cada cosa, cada circunstancia y situación. Mira dentro de ti, mira dentro de tu familia, para que veas qué está sucediendo alrededor. Cerremos nuestros ojos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos muestres todo aquello que no te agrada, soberano del universo. Que tú nos muestres todo aquello que no está correcto delante de ti, lo que nos ha apartado del camino, de caminar en santidad delante de tu presencia, lo que nos ha apartado, soberano del universo, de ir en pos de tu verdad. Esas cosas, esas pequeñas cosas, como dice tu palabra, todo aquello que destruye son esas pequeñas zorrillas que están allí y no vemos. Permítenos poder ver todas esas cosas minúsculas o pequeñas que están causando daño y están abriendo hueco, haciendo mella en nosotros. Esas cosas que no nos dejan avanzar, Padre. Esas cosas que a veces no percibimos, soberano del universo. Permítenos ver verdaderamente todo aquello, Padre, no solo para nosotros a título personal, sino a quienes están alrededor de nosotros, nuestras familias, los hijos, las esposas, los esposos, Padre. Ayúdanos en el entorno donde tú nos tengas, a los hermanos, a las hermanas solteras, en el entorno donde tú nos tengas, permítenos ver todo alrededor con detenimiento. Permítenos ver todo con detalle. Poder mirar esas cosas minúsculas, corregirlas, cambiarlas, transformarlas, renovarnos en ti, darnos como sacrificio grato delante de tu presencia, caminar más en pos de la santidad delante de ti. Pon esa carga, Señor Todopoderoso, en nosotros. Una carga buena que nos inste, que nos permita autosuperarnos día a día. Ayúdanos a dar pasos constantes, a dejar todo aquello que no te agrada, a soltar todo aquello que no nos deja avanzar. Bien, tu palabra nos dice, echa sobre mí todas las cargas, todas, no dice una ni dos, todas las cargas, que yo los haré descansar, reposar, nos harás que tengamos el camino más ligero. Permítenos echarnos sobre esto todas las cargas. Permite que te entreguemos todas las cargas. Padre, permite que te entreguemos
Señor Todopoderoso, los dolores en nuestro corazón, el abandono, la falta de padre, la falta de madre, la falta de esposo. Señor, Rey del universo, que te entreguemos a ti, Hashem, las cargas de nuestra economía, las angustias, los temores por el futuro, por el hoy, las angustias y las cargas por los hijos, los nietos, Padre, por las deudas económicas, por la parte financiera. Soberano del universo, que te entreguemos todas nuestras cargas a ti. Padre, permite que te entreguemos todas nuestras cargas a ti. Tu palabra nos dice que quien recibe al Mesías en su corazón no solo es nueva criatura, sino que tú has dado vida, vida en abundancia, vida eterna. Permítenos tener esa sensibilidad para que veamos más allá de las cosas terrenales, físicas, y nos entreguemos en ti. Padre, obra en cada uno de nosotros. Si hay áreas de nuestra vida que en verdad no han nacido de nuevo para contigo, Padre, haz una obra poderosa en todos nosotros. Tú conoces nuestros corazones, Rey del universo, y haz una obra en todos nosotros. Límpianos, Padre. Límpianos, que seamos buena tierra delante de ti. Como dice tu palabra, Señor, que seamos árboles que demos fruto al 100%. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Padre, que demos frutos, frutos en abundancia, que mostremos verdaderamente la obra maravillosa que solo tú puedes hacer en nosotros, que podamos mostrar frutos en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Hashem, Rey del universo, de tiempo en tiempo, de día en día, siempre decimos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Padre, permítenos, por tu inmenso amor y tu inmensa bondad, que nosotros mostremos verdaderamente al Dios poderoso de Israel en nuestras vidas, la salvación del Mesías en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Permítenos que podamos mostrar amor genuino, verdadero. Como dice tu palabra hoy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Permítenos que en verdad mostremos amor, compasión, piedad para los que están alrededor de nosotros. Que mostremos esto, Padre, en nuestra vida. Que te mostremos una entrega verdadera, real. Padre, si hasta hoy hemos tenido doble vida en nuestras vidas, yo te pido, Rey del universo, transforma eso en lo profundo de nuestro corazón. Circuncida nuestro corazón, Padre, para que vayamos en pos de ti y nunca más nos apartemos de tus caminos. Circuncida lo profundo de nuestro ser. Quita esto, quita todo aquello que no te agrada, todo aquello que te sobra, todo aquello que sobra en nosotros. Y haz esta obra poderosa en este tiempo, Padre, en nuestras vidas. Señor Todopoderoso, que seamos cada día más los que nos salvemos, Padre, por caminar correctamente delante de ti, que los que caigamos por no caminar en constancia contigo. Que tú hagas así con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Rey del universo, por tu bendición y tu amor. Amén y amén.